Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía número 10. Bueno, finalmente la voy a dejar como video para no complicarlos con horarios diferentes. Ya sé que todos tienen cosas que hacer y tienen otros ramos que estudiar. Así que creo que esta era la mejor opción. De cualquier modo, voy a dejar un horario disponible para poder responder preguntas en caso de que tengan dudas, o si no, por mail, feliz lo recibo y les contesto lo más pronto posible también, obviamente antes del control. Y bueno, y después sobre si que tienen dudas sobre esta ayudantía, porque esto es importante, esta ayudantía no va a ser sobre el control que tienen ahora, sino que esto les va a servir para el control subsiguiente y para el examen. Pero ahora bien, es importante de que esto se relaciona directamente con las materias que le entran al control. Así que como consejo, no traten de estudiar como ni aprenderse de memoria este ejercicio porque no les va a entrar para el control, pero sí traten de entenderlo bien, porque si entienden esto, sin duda van a entender muy bien lo que les va a entrar en el control. Y bueno, les voy a ir avisando los horarios que tenga disponible, o bien voy a dejar la opción de que me escriban y vemos un horario en conjunto como para no interrumpir sus tiempos. Y bueno, partamos con el ejercicio. Voy a leer el enunciado y después vamos a ir desarrollando. Lo dice: la poderosa SA está considerando la adquisición de la más querida SA. De acuerdo con la opinión de los ejecutivos de la poderosa, una nueva administración de la más querida promete tener un impacto significativo en las ventas, utilidad y flujo de caja de la empresa. Se proyecta que la más querida genere ingresos de 95 millones en 2017, 70 millones en 2018 y 2019, para luego bajar a 65 millones en 2020 y 55 millones en el 2021. A partir del 2021, los flujos de caja crecerán a una tasa de 2% a perpetuidad. La utilidad antes de impuestos e intereses, EBIT, o utilidad antes de impuestos e intereses, o AI, para todos los años representará el 30% de las ventas. Un punto importante, para los que no sabían, EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, que es la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿En qué quedamos? Ya, la depreciación de la más querida será de 20 millones por año. El gasto en depreciación ya está incluido en los costos de producción, con los cuales se calculó el EBIT de 30%. Se espera no requerir inversiones adicionales en necesidades operativas de fondos, o si lo ven de otra forma, también puede ser como capital de trabajo. Sin embargo, se espera que a partir de 2021 en adelante la inversión en activos fijos, reposición por deterioro e inversión en activos nuevos llegue a 25 millones anuales. Ya, este punto se parece más a la proyección de flujos de caja, lo que hacíamos en Finanzas 1, que eso también se hace para valorizar empresas. Luego dice: la estructura de capital de la más querida deuda patrimonio es de 0,4 o 40%, mientras que la tasa de descuento de la deuda es 7%. Por otro lado, la más querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación de forma privada. Actualmente la más querida no cotiza en la bolsa, sin embargo existen otras 3 empresas de la misma industria que sí transan acciones públicamente. Todas estas empresas tienen el mismo grado de relevancia para la más querida SA. El siguiente cuadro muestra la información de los competidores de la compañía. Y acá nos dan un cuadro con datos de cada uno de los competidores que sí transan en bolsa. Bueno, acá nos dicen que nos dan la deuda, nos dan el patrimonio de cada uno, nos dan el beta del patrimonio de cada uno, obviamente apalancado por su estructura de financiamiento, y el beta de la deuda. Y luego nos dicen la tasa de impuesto para todas las empresas es de 25%, la tasa libre de riesgo es de 4%, mientras que el premio por riesgo de mercado es de 6%. Y nos piden: determine el costo del patrimonio y el WACC para la más querida, y después nos piden el precio de la acción que debe pagar. Bueno, primero damos la pregunta A, que esto es lo más relacionado con lo que les va a entrar en el control. Voy a apagar la cámara para no verme todo el rato. Y ya, primero entonces vamos a anotar los datos. Nos dicen que ya nos dan los ingresos, que los dejé anotados acá abajo. Después nos dan el crecimiento a perpetuidad. Nos dan el EBIT,
nos dan la depreciación por año. Bueno, esto la calculamos. Que nos dice acá la depreciación, perdón, es de 20 millones, no la calculamos, nos la dan. Y el CAPEX en el año 2021, que son los gastos en activo fijo, acá, inversión en activo fijo, que se dice como CAPEX, que significa Capital Expenditure, perdón, de 25 millones anuales. Esto es para los flujos, que es lo segundo, para responder la pregunta, es lo que sigue a continuación, que nos dicen que la estructura de financiamiento, deuda a patrimonio o deuda a equity, que es patrimonio en inglés, es 0,4. Y ya, para lo primero que debemos hacer cuando nos entregan esto es que tenemos que separarlo en este dato, tenemos que reestructurarlo de forma de poder encontrar la deuda sobre activos y el patrimonio sobre activos o equity sobre activos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener que usar estos datos y no necesariamente al tiro el deuda sobre patrimonio. Ya vamos a ver después en qué lo vamos a usar, pero mi recomendación es hagámoslo al tiro. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que ver cómo se puede escribir este 0,4 en términos de un numerador dividido en un denominador. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Un valor que me dé 0,4 podría ser 4 sobre 10 o directamente 0,4,1, como prefiera. Al final, los activos me va a dar 14. Y con estos valores puedo dividir la deuda sobre los activos totales y tengo mi porcentaje de deuda sobre activos totales y luego el patrimonio sobre los activos, eso, y después ambos valores, si los selecciono acá me tienen que sumar el 100%, que sería el total de activos. Así que muy bien. Si hubiesen usado 0,4 y 1, le hubiese dado exactamente lo mismo. Por si no confían en mí, nos da exactamente lo mismo. Ya luego nos dicen que el coste de la deuda era de 7%, bueno, tiene 2 millones de acciones y finalmente nos dicen que la tasa libre de riesgo es de 4%, el premio por riesgo de mercado, que ya es el retorno esperado de mercado menos CRF, recordemos en KPM, es de 6% y la tasa de impuestos es de 25%. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, para encontrar el coste del patrimonio y el WACC, debemos definir cuál va a ser el beta de la empresa para poder encontrar el costo del patrimonio primero. Y como nos dicen que la empresa no cotiza en bolsa, lo que debemos hacer es encontrar nuestro beta en base a nuestras empresas comparables. Esa es la forma en que se hace en la práctica. Se ven las empresas comparables y se define que, de cierto modo, el promedio de esas empresas comparables vendría siendo el beta de la industria. Y todas las empresas deberían tener como el mismo beta, ya que todas están en la misma industria. Entonces debemos tomar cada uno de estos betas y desapalancarlos. Estos betas de acá, desapalancarlos. El beta del patrimonio. Ahí sí. ¿Y cómo debemos desapalancarlo? Con la fórmula que es la siguiente, que es la fórmula de Hamada, creo, o como la haya visto con el profe, mejor no le voy a poner nombre porque ya me pasó antes que puso un nombre a una cosa que el profe no le puso otro nombre diferente, pero entonces para que no se confundan es simplemente la fórmula de desapalancar los betas. Muchas veces nos va a pasar que nos dan datos sin beta la deuda, porque hay ejercicios que no consideran beta la deuda y en ese caso es así solamente. Asumen que el beta de la deuda es cero, si es que no le dan beta a la deuda. Si le dan beta a la deuda, tienen que usar la fórmula de esta forma. Y bueno, esta fórmula es la misma de Modigliani y Miller para betas, pero yo ya la, de cierto modo, ordené para que nos sirva directamente para apalancar. Pero si la hubiéramos desordenada, creo que en la ayudantía anterior lo vimos como ordenada en verdad, es la misma de Modigliani y Miller, pero con betas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de los datos para cada una de las empresas y así desapalancar cada uno de los betas para cada empresa. Por ejemplo, para la primera, tenemos que hacer, tomar el beta del equity de la primera empresa, que es Winter, que es 1,1, después tomar el beta de la deuda, que es 0,6, multiplicarlo por 1 menos impuesto y multiplicarlo por la estructura de financiamiento, que es deuda sobre equity. Y ese dato no lo tenemos directamente, pero nos dicen los montos. Por lo tanto, eso lo podemos calcular. Por eso acá tengo deuda sobre equity y eso lo calculamos para cada empresa. Y esto como porcentaje.
Y entonces ahí tendríamos la porción de deuda a patrimonio sobre cada empresa. Y teniendo todos estos datos, ahora sí podemos calcularlo. Bueno, acá yo ya lo tenía y para confirmar solamente voy a calcularla acá al lado para que vean cómo se hace paso a paso. Primero dicen que es el beta del patrimonio. Bueno, primero muchos paréntesis vamos a poner, así que hay que ser ordenado en esto. Más el beta de la deuda, que es 0,6, por esto 1 menos la tasa de impuestos, que nos dijeron que era 25%, por deuda sobre patrimonio de esta empresa, porque estamos usando su beta. Y esa sería la primera parte. Todo esto dividido en 1 más, 1 menos impuestos, estoy poniéndolo de abajo, por deuda sobre patrimonio para esta empresa. Y vemos que nos dio exactamente lo mismo, entonces vamos bien. Voy a revisar. Sí, vamos bien. Y bueno, acá tenemos que hacer lo mismo para las otras empresas, que para ahorrar tiempo, confíen en las fórmulas que ya puse. Y es exactamente lo mismo que hicimos arriba, solamente que debemos considerar, en este caso, el beta de esta empresa con el beta de la deuda de esta empresa y la estructura de financiamiento de esta empresa, de pago oral en este caso me refiero. Y así vamos a tener los betas desapalancados para cada una de las empresas. Y una vez que ya tenemos los betas desapalancados, entonces se puede decir que tenemos como un beta insesgado, por así decirlo, sin el efecto de la estructura de financiamiento de cada empresa. Por lo tanto, podemos calcular un promedio de esto. Y este vendría siendo el beta de la industria. Sería como el beta de los activos sin tener deuda. Por lo tanto, este lo que va a ser equivalente al beta sin deuda, al beta U. Acá yo usé el promedio. Puede que el profe muchas veces le haya dicho que sea la mediana, porque cuando son muchos datos, para que no se vea afectado por valores como valores extremos, se usa la mediana. Pero también puede ser el promedio, depende de cómo le enseñó el profe. En este caso la mediana, ¿cuánto da? Como para ver si da muy diferente. Da casi igual. Y bueno, si alguien hubiese usado la mediana, probablemente también hubiese estado correcto. Y ya, esto sería entonces el beta sin deuda. Ahora que tenemos el beta sin deuda, ¿qué podemos calcular? Bueno, podemos calcular RA, que es el o RO también, o KU o KA, que vendría siendo el costo de los activos sin deuda. ¿Y cómo podemos calcularlo? Con la siguiente fórmula, que es el RF. Bueno, la fórmula KPM, solamente que el beta es el beta de los activos sin deuda, el beta U. Recuerden siempre que el beta U se relaciona, el beta sin deuda se relaciona siempre con el costo de los activos sin deuda. Es importante también entender esas relaciones, que si metemos un beta acá nos va a dar tal tasa, si metemos el beta del equity acá nos hubiese dado otra tasa, así. Y así podemos calcular el costo de los activos, que va a ser igual a RF, que era un 4%, más el beta que acabamos de calcular, por el premio por riesgo de mercado, que en este caso nos daban al tiro, el premio por riesgo de mercado, y nos da lo siguiente. Y acá era el valor que nos debía dar, que es el mismo. Y con esto podemos calcular el costo del patrimonio. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, podemos usar la fórmula de Modigliani-Miller para el costo, que la tengo acá al lado, que es el retorno va a ser igual, el retorno del patrimonio exigido va a ser igual al retorno de los activos sin deuda, RA, más la estructura de financiamiento por 1 menos la tasa de impuesto por costo sin deuda menos la tasa de la deuda. Entonces lo calculamos con eso, más acá tenemos que usar la deuda sobre equity que tiene la empresa, que nos dicen que es 0,4, por 1 menos los impuestos, que es 25%, por el costo de los activos menos el costo de la deuda, que es 7%. Y nos da lo mismo. Vamos bien. Estos ejercicios se pueden hacer de muchos caminos diferentes. En verdad no muchos, pero siempre pueden ser 2 o 3 caminos diferentes, mínimo 2.
¿Qué otro camino pudimos haber hecho para haber llegado al costo del patrimonio? Acá nos preguntan el costo del patrimonio. No era necesario pasar por el costo de los activos sin deuda primero, pero yo preferí desarrollarlo de esta forma. Había otra forma. Bueno, les voy a dar 2 segundos para que piensen, para que pausen el video y vean de qué otra forma se puede haber llegado para ahí, al otro resultado, perdón, al costo del patrimonio. Espero que ya lo hayan pensado. Y la otra forma era tomando el beta sin deuda y volver a apalancarlo. ¿Cómo se volvió a apalancar? Con la fórmula de Modigliani y Miller. También es esta misma, pero solamente con los betas, que sería la misma de arriba, pero pasando... En verdad estas dos fórmulas son las mismas, solamente hay que estar con los costos de la deuda, perdón, con las tasas, y esto es con los betas. Entonces, eh, lo que pudimos haber hecho es haber calculado el BU y beta la deuda. Pudimos haber vuelto a apalancar el beta a la deuda, perdón, el beta al equity, y con esto haber hecho esto mismo, pero KPM con el beta apalancado del equity, que sería este que hubiésemos calculado acá, y de esa forma hubiésemos llegado directamente a esto. Ahora bien, la dificultad de este camino es que no teníamos el beta a la deuda. Acá no nos dan el beta a la deuda de la empresa, porque acá teníamos que usar los datos de la empresa que vamos a calcular el costo del patrimonio. Hay una forma de calcularlo, pero hubiese sido un paso adicional. ¿Cómo? Bueno, sabemos que el costo de la deuda, esto también lo hemos hecho antes, es igual a RF más el beta de la deuda por, bueno, el premio por riesgo de mercado, que en este caso ya lo tenemos. Entonces tenemos RF, tenemos KD, que nos dicen acá que es 7%, y tenemos el premio por riesgo de mercado, que es 6%. Con esto pudimos haber despejado el beta a la deuda, y ahí teníamos todas las variables para poder apalancar nuestro beta sin deuda, que era el 9,6, y poder calcular el beta del patrimonio apalancado. Después haber hecho la fórmula KPM, esta misma pero con el beta del equity, y hubiésemos llegado directamente al costo del patrimonio. Bueno, son muchos pasos, se me acaba de ocurrir ahora, así que no voy a descansar a hacerlo como para que no quede tan largo el video, pero si alguien quiere hacerlo, quiere probarlo, puede hacerlo por ese camino y asegurarse de que dé exactamente lo mismo que acá, que es 10,631%. Entonces ya tenemos el costo del patrimonio y después nos pedían el WACC. ¿Cómo podemos calcularlo? Acá también podemos haberlo hecho por dos caminos. Este era el otro, el beta del equity, o BL también, que eso me refería con el beta del equity, que es el beta con endeudamiento. Voy a dejar así para que quede todo en los mismos términos. Ya, entonces el WACC se puede calcular por dos formas. Una es este camino, que es el más corto, que aprovechamos de que calculamos el costo de los activos, calculamos el RO antes. Entonces sería el RO por 1 menos 25%, que es los impuestos, y esto es deuda sobre activos. Entonces esto fue la razón por la que habíamos calculado antes deuda sobre activos. Nos da eso. Y otra forma de calcularlo es con la fórmula tradicional del WACC, que es la tradicional porque es la más común usada, que sería primero el costo de la deuda por el escudo tributario, que es 1 menos los impuestos, por el porcentaje de endeudamiento sobre activos, y esa sería la tasa ponderada del costo de la deuda, y tenemos que sumarle la tasa ponderada del equity, del patrimonio, que sería la que acabamos de calcular, por el porcentaje de patrimonio que tiene la empresa, y llegamos al mismo valor. Y bueno, todo, como lo que les dije, siempre podemos llegar por dos caminos al mismo resultado, mínimo por dos caminos. Y bueno, así estaría la respuesta de la pregunta A. Y bueno, ahora la pregunta B, nos piden calcular el precio de la acción de la empresa.
que ya voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo. Se me había olvidado borrarlo. Ya nos dan, arriba nos dieron los ingresos, que a ver, eran de 95 millones, 70 millones 2 años y luego 65 millones y finalmente 55 millones, que son los que tenemos acá. Y después de los ingresos, esto es igual que armar un estado de resultados. Espero que se acuerden de Finanza 1 y creo que esto también lo ven en otros ramos de este año. Y vienen los costos de venta, gasto de administración, la depreciación y de repente otras cosas extrañas, como costos fijos, etcétera. Y después viene el EBIT o utilidad antes de impuesto, que en este caso nos dicen que es un 30% del ingreso. Entonces nos ahorramos poner todos los gastos acá y podemos poner directamente igual esto por el 30%. Una simplificación por F4 y con control C, control V para el lado, para todos los años. Y ya tenemos el EBIT. Después vienen los impuestos, que igual menos 25% por el EBIT, es sobre la utilidad. No, se me movió la fórmula. Esto F4. Y ahí tenemos los impuestos que se pagan y luego la utilidad neta es la suma de uno con el otro. O la resta, dependiendo del signo que usar. Yo le puse el negativo al tiro. Después tenemos que sumar la depreciación, restarle la inversión en capital de trabajo, que en este caso nos dicen que no hay. Perdón, que sí. Me parece que es igual a la depreciación, eso dice. Ya, no requiere inversiones en NOF o en capital de trabajo. Y al final nos dicen que hay inversión en CAPEX por 25 millones. 25 millones anuales desde el último año. Entonces, en el último año van a ser de 25 millones y eso va a ser a perpetuidad. A ver que no se nos escape ningún punto. Y, la depreciación nos faltó sumarla, que en el enunciado nos dicen que es de 20 millones por año. Bueno, la depreciación se resta acá, pero como ya nos daban directamente el EBIT, por eso no la agregamos. Como para no confundirla, voy a dejar vacía acá, pero después es importante que la sumemos. ¿Y por qué se suma la depreciación? Porque es un gasto no desembolsable, por lo tanto no representa una salida de flujo de caja. Por eso es que en el fondo solamente te genera menor utilidad para tener una... Si tengo menor utilidad, pago menos impuestos. Por lo tanto, eso me permite pagar menos impuestos y después lo puedo volver a sumar para representar más fielmente el flujo de caja de la empresa. El flujo de efectivo, perdón. El flujo de caja efectivo de la empresa. Y bueno, nos dicen que no hay inversión en capital de trabajo. Y con esto ya podemos tener el flujo de caja para cada año, que es la utilidad neta, más la depreciación, más las inversiones en CAPEX, y más la inversión en capital de trabajo. Y bueno, acá tenía que ponerle el signo porque puse todo como suma. Es una inversión, esto está saliendo. Y así tengo los flujos para cada año. Ya. Luego nos dicen que la empresa va a operar a futuro a perpetuidad. Por lo tanto, que es así en el último periodo, tenemos que calcular el valor a perpetuidad. ¿Y cómo se hace? Bueno, nosotros usamos la fórmula de perpetuidad, que es el último flujo por 1 más G, porque así llevamos el flujo un periodo adelante y lo tenemos valor presente a este periodo. 1 más G, nos dicen que G es 2%, dividido en el WACC menos G. El WACC es este, menos G, que es 2%. Esa es la fórmula de perpetuidad que vimos en Finanzas 1. Y bueno, después yo agrego otra línea que es el flujo de caja más el valor terminal,
y sería como el flujo de caja total, por así decirlo, para que quede un poco más ordenado. Ya. Luego, teniendo esto, vamos a tener los flujos en cada año. Y tenemos que traerlo a valor presente, porque nosotros cuando veíamos evaluación de proyectos, hacíamos flujos de caja, sabíamos que el dinero que vamos a recibir en 2021 no se debe como ver, no es lo mismo que recibir como la plata ahora. Por lo tanto, esa plata para traerla, había que traerla a valor presente con una tasa de descuento. ¿Cuál va a ser la tasa de descuento? Va a ser el WACC que calculamos. Esto es lo que nos permite llevar el WACC. Oh, se me acabó la batería. Un segundo. Ahí sí. Y bueno, entonces tenemos que traer a valor presente cada uno de los flujos y eso lo vamos a hacer con la fórmula BNA o calcularlo uno por uno, como prefieran. Sería BNA y después cada uno de los flujos traerlos a valor presente. Y ese sería el valor entonces de los activos operativos, que sería equivalente en este caso al valor de la empresa. Pueden haber unos casos en que haya que sumar unas cosas raras, pero no sé si esto lo ven en Finanzas 2, probablemente no, ojalá que no. Pero en el máster, si no, después van a ver lo que se vayan a finanzas, que se suma un par de cosas y se hacen un par de ajustes para llegar al valor de la empresa, que creo que el profesor no se lo enseña. Y bueno, ¿por qué es este el valor de la empresa? Porque bueno, el valor de la empresa va a ser igual a los flujos futuros que va a entregar, que son los que calculamos recién, traídos a valor presente. Entonces, todos los flujos traídos a valor presente valen esto, que es 193 millones. Y bueno, entonces la empresa vale eso. Pero nos piden calcular el valor de la acción y como sabemos, las acciones solamente equivalen al patrimonio de la empresa. Bueno, una empresa tiene deuda y tiene patrimonio. Lo que es deuda no es parte no es dueño de los dueños, no, los dueños no son, perdón, los accionistas no son dueños de la deuda, sino que son los acreedores, es como la parte que es dueño de los bancos o con quien yo tenga mi deuda. Por lo tanto, para calcular el valor del patrimonio, en este caso, tenemos que multiplicarlo por el porcentaje de la empresa que pertenezca al patrimonio, que sería el equity, patrimonio sobre activos. Del total de activos, eso va a ser equivalente a mi patrimonio. Por lo tanto, mi patrimonio vale 138 millones. Y el valor de la acción, ¿cómo va a ser? El total del patrimonio dividido en el número de acciones que teníamos. Y ese va a ser mi valor de la acción, 69,05. Y bueno, para aquellos que no sabían, esa es la forma en la cual se calcula el precio de la acción. Como hay distintos métodos, pero eh, el más como mundialmente reconocido, más fiable, es este método de acá, que es proyectar flujos de caja a futuro y traerlos a valor presente con una tasa WACC que se calcula también. Y con eso se llega al valor del patrimonio y después se divide en el número de acciones y llegamos al valor de la acción. Y bueno, eso sería toda la ayudantía. Como les dije, esta última parte no les va a entrar para este control, probablemente tampoco la han visto ahora en clase y esperaría que lo vean en la próxima o quizás en dos más. Y también el profe le agrega otra complejidad a esto que después lo van a ir viendo con él. Pero bueno, esta primera parte es importante que la entiendan bien porque sí o sí ya la tienen que manejar para lo que va a ser el control del... no sé cuándo lo tienen, pero el siguiente control que tienen. Y bueno, eso sería todo. Cualquier pregunta, voy a dejar en avisos cómo es la opción para que me hagan preguntas. Es que voy a ver si es que hay un horario disponible para hacer horario de preguntas, si no, por mail feliz les contesto. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.